Hola, sean bienvenidos al curso de lenguaje. Soy Elvis Carlos, tu profesor. El tema para el día de hoy se titula El sujeto. Primero, vamos a definir qué es el sujeto. Segundo, vamos a reconocer al sujeto. Por lo tanto, tenemos que aplicar un método de preguntas. Tercero, vamos a conocer las clases de sujeto. Cuarto, vamos a descubrir cuáles son los elementos que podrían conformar al sujeto. Por lo tanto, vamos a ver la estructura sintáctica. Y por último, vamos a aplicar toda esta teoría en el desarrollo y análisis sintáctico de las oraciones. Por lo tanto, yo te pido que prestes atención a este video. Comencemos. Definición. El sujeto es la persona, animal, ente u objeto del que se dice algo en la oración. Segundo, reconocimiento. Tienes que leer la oración y analizar, darte cuenta de qué está hablando la oración o de quién. Por lo tanto, si tú descubres que la oración se está refiriendo a seres vivos, tú puedes aplicar esta pregunta. ¿Quién o quiénes más el verbo más el resto de la oración? Por ejemplo, Camila y sus amigos están trabajando en casa. En esa oración, luego de leerla, nos damos cuenta de que se está hablando de seres vivos, porque Camila es el nombre de una niña y sus amigos también son seres vivos. Por lo tanto, yo tengo que aplicar esta pregunta. La pregunta que yo me haría para reconocer al sujeto en esa oración sería la siguiente. ¿Quiénes están trabajando en casa? Y la respuesta sería Camila y sus amigos. Por lo tanto, he aplicado esta primera pregunta, porque la oración me hablaba de seres vivos. Siguiente, si al leer la oración yo me doy cuenta que no está hablando de seres vivos, sino tal vez está hablando de objetos, o si no, de entes inanimados, yo tengo que aplicar la pregunta ¿qué más verbo más el resto de la oración? Por ejemplo, este libro será subastado. Leí la oración y me doy cuenta que se está hablando, en este caso, de un libro, sería un objeto. Entonces la pregunta para poder reconocer al sujeto sería, ¿qué será subastado? Y la respuesta sería este libro. Por lo tanto, ahí me he dado cuenta y he aplicado la segunda pregunta para objeto y seres o entes inanimados. Por lo tanto, ese es el método de reconocimiento. Solamente puedes aplicar estas dos preguntas y no la puedes alterar. Por ejemplo, te voy a brindar un caso. A la actriz le dieron un Oscar. Cuando yo hago la pregunta en esa oración, ¿quién es el sujeto? Muchos cometen errores. Algunos responden, profesor, el sujeto es a la actriz. Falso. Error. Profesor, el sujeto es un Oscar. Falso. Error. No es el sujeto ninguno de los dos casos. Las dos respuestas han sido erróneas. Tú tienes que aplicar la pregunta correctamente. La pregunta sería, ¿tú te has dado cuenta luego de leer de que la oración está hablando de seres vivos? Porque son personas quienes han dado un Oscar a la actriz. Por lo tanto, tú tienes que aplicar la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes le dieron un Oscar a la actriz? Y la respuesta será ellos. Ellos no estaba presente en la oración, pero estaba sobreentendido. Por eso yo te exhorto a que apliques bien las preguntas. La pregunta jamás puede ser ¿a quiénes? ¿Ya? Porque muchos respondieron a la actriz y en la pregunta que ellos han aplicado, ellos seguramente han dicho ¿a quiénes? ¿No? ¿A quiénes? ¿O a quién?
entregó un Oscar y han dicho a la actriz. Pero la pregunta jamás fue a quiénes, sino solamente fue quién o quiénes. O si no, qué. Por lo tanto, mucho cuidado en este aspecto. Continuamos. Clasificación. El sujeto se clasifica primero en un sujeto expreso. Conozcamos al sujeto expreso. ¿Qué es un sujeto expreso? El sujeto expreso es aquel que está presente en la oración. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Su tierna sonrisa cautivó a los presentes. Me doy cuenta de algo. La sonrisa no es un ser vivo, por lo tanto es un ente inanimado. Voy a aplicar entonces la segunda pregunta. ¿Qué? Ahora voy a reconocer al verbo. Cautivó. ¿Qué cautivó a los presentes? Y la respuesta sería su tierna sonrisa. Ese es mi sujeto. Por lo tanto, es reconocido como el sujeto. Cuando el sujeto está presente en la oración, está de manera literal ahí, se llama expreso. Ahora vamos al otro sujeto, el sujeto tácito. No está presente, está sobreentendido. El ejemplo de oración que tenemos a continuación es el siguiente. Compraremos aquel departamento. La pregunta será, ¿quienes compren el departamento serán seres vivos? Por supuesto. ¿Quiénes desarrollan una acción de comprar? Los seres vivos, las personas. Por lo tanto, vamos a aplicar la pregunta de arriba. ¿Quiénes compraremos aquel departamento? Y la respuesta será nosotros. Nosotros, profesor, no está presente en la oración. Por supuesto que no está, pero está sobreentendido. A ese sujeto se le llama sujeto tácito. No está presente, pero se sobreentiende. Por lo tanto, nosotros es el sujeto tácito. Siguiente clase de sujeto, el sujeto simple. El sujeto simple es aquel que presenta un solo núcleo en el sujeto. Aquí ya te voy a hablar de núcleo. El núcleo, vamos a ir más adelante, el núcleo es una parte muy importante en el sujeto, es la más importante. Y quienes desarrollan o cumplen la función de núcleo en el sujeto son los sustantivos, los pronombres u otros términos sustantivados. En este caso, vamos a tener que reconocer al sujeto y darnos cuenta en ese sujeto cuántos núcleos hay. Si solamente hay uno, será simple el sujeto. Vamos a ver. Mi nueva computadora es muy costosa. Ajá. Me doy cuenta que la oración está hablando de un objeto. Por lo tanto, voy a aplicar esta pregunta de acá. ¿Qué es muy costosa? Y la respuesta será mi nueva computadora. Ese es el sujeto. Toda esta estructura es el sujeto. Ahora, me doy cuenta en esa estructura del sujeto cuál es el núcleo, cuál es la palabra más importante. Y me doy con que computadora es la palabra más importante. Entonces, me doy cuenta de algo. Computadora es núcleo, es un sustantivo. Por lo tanto, este sujeto solamente posee un núcleo. Computadora. Ese sujeto entonces se llama sujeto simple. Siguiente clase de sujeto, el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que presenta dos o más núcleos en el sujeto. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Juan y su hermana menor donaron 3 canastas. Me doy cuenta de que la oración está hablando de seres vivos, por lo tanto debo aplicar la primera pregunta. ¿Quiénes donaron 3 canastas? Y la respuesta será Juan y su hermana menor. Por lo tanto, me doy cuenta que este es el sujeto. Y en este sujeto hay 2 núcleos, porque de los 2 se está hablando. Se habla de Juan y se habla de hermana. Por lo tanto, Juan, hermana, Juan es un sustantivo, hermana también es un sustantivo. Entonces hay 2 núcleos. Cuando hay 2 o más núcleos en el sujeto se llama sujeto compuesto. Siguiente clase, sujeto activo. El sujeto activo es el sujeto quien desarrolla la acción
del verbo principal. En este caso tenemos el ejemplo. Camila lee las noticias. Hemos reconocido al sujeto de la siguiente manera. ¿Quién? Porque nos damos cuenta de que es un ser vivo. ¿Quién lee las noticias? Y la respuesta será Camila. Ahora, es un sujeto activo porque el sujeto es quien desarrolla o realiza la acción principal del verbo. La pregunta es, ¿quién es la que desarrolla el verbo? ¿O quién es la que lee? La respuesta será Camila. Por lo tanto, a ese sujeto se le llama sujeto activo. Por último, la clase de sujeto pasivo. El sujeto será pasivo cuando el sujeto recibe la acción ejecutada por un agente. Tenemos la oración siguiente. Las noticias son leídas por Camila. Pregunta para poder hallar el sujeto. Me doy cuenta de que en este caso se está hablando de un objeto, que son las noticias. Por lo tanto, voy a aplicar la segunda pregunta. ¿Qué más el verbo más el resto de la oración? La pregunta será, ¿qué son leídas por Camila? Y la respuesta será las noticias. Ahora, este sujeto es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el sujeto está recibiendo una acción que es ejecutada por un agente. En este caso, el agente es por Camila. Ahora, el sujeto está recibiendo esa acción. Es el sujeto quien recibe la acción de alguien. Entonces, a ese sujeto se le llama sujeto pasivo. Recordemos también algo, que el sujeto pasivo es aquel que presenta un verbo en voz pasiva. Y un verbo en voz pasiva es aquel que está conformado por un verbo principal y un verboide. En este caso es una especie de perífrasis verbal o también un verbo compuesto. En este caso una perífrasis verbal, ¿correcto? Por Camila sería un agente. El sujeto pasivo presenta siempre un agente. El agente es un ser quien ejecuta una acción para demostrar al sujeto. Ahora, finalmente, tenemos a la estructura del sujeto. En la estructura, lo que quiero decir prácticamente es quiénes son los elementos que conforman la estructura de un sujeto. Primer elemento en la estructura del sujeto es el núcleo del sujeto. Se representa con las letras NS. Es la parte más importante. Cumplen con esta función los sustantivos, los pronombres u otros términos sustantivados, como los infinitivos y los adjetivos que son sustantivados. Cumplen la función de sustantivo. Segundo elemento, el modificador directo. Se representa con las letras MD. El modificador directo es una palabra que modifica al núcleo de forma directa. Quiere decir sin nexos, sin conexiones. De frente lo modifica, lo califica o lo acompaña. ¿Quiénes cumplen la función de modificadores directos? Los adjetivos y los determinantes. Tercer elemento, el modificador indirecto. Se representa con las letras MI. También es un acompañante del núcleo, pero este acompañante está encabezado por una preposición. Las preposiciones en el español son 23, pero nosotros hacemos uso de 19. Estas preposiciones son, por ejemplo, a, de, en, sobre, durante, entre otros. Estas preposiciones van a encabezar a los modificadores indirectos. Los modificadores indirectos son una estructura que está encabezado, comienza con una preposición acompañado de un sintagma nominal. Entonces, a todo eso se le denomina modificador indirecto. Por último, tenemos 4,
a la aposición y se representa con la letra AP. La aposición se refiere al núcleo, o sea, es una descripción del núcleo. Ya sabemos que núcleo es un sustantivo, un pronombre u otro término sustantivado. Por lo tanto, esta aposición va a hacer énfasis al núcleo. Lo va a describir o lo va a detallar. Existen dos clases de aposiciones. La aposición explicativa, cuando va entre comas, y la aposición especificativa, que no va entre comas. Vamos a aplicar toda esta teoría en el análisis y desarrollo de oraciones. Por lo tanto, vamos a analizar sintácticamente los sujetos de estas tres oraciones. Empecemos. Nuestro querido tío Francisco estuvo de cumpleaños. Me doy cuenta en la oración que se está hablando de seres vivos. Por lo tanto, aplico la primera pregunta. Será, ¿quién estuvo de cumpleaños? Y la respuesta será más que obvia. ¿Quién estuvo de cumpleaños? Nuestro querido tío Francisco. Todo esto es el sujeto. Por lo tanto, en la parte de arriba vamos a colocar el nombre de este elemento. Se llama sujeto. Sujeto. En la parte de abajo me tocará analizar los elementos que conforman a este sujeto. Lo primero que debo reconocer es el núcleo. Por lo tanto, me doy cuenta que ¿de quién se está hablando? Se está hablando del tío. Por lo tanto, tío es un núcleo. Vamos a colocarle su nombre, núcleo del sujeto. Listo. Ya reconocí el núcleo. No hay otro núcleo. Ahora voy por el segundo elemento, modificador directo. Sabemos que los modificadores directos son los adjetivos y los determinantes. Aquí habrá adjetivo, por supuesto. ¿Dónde está el adjetivo? Querido. Sabemos que querido es un adjetivo. Por lo tanto, su nombre es MD, modificador directo. También me doy cuenta que nuestro tío es un modificador directo. A este modificador directo se le llama, es un determinante y por lo tanto es también un modificador directo. Entonces ya estamos por terminar casi. Tenemos un MD y un NS. La pregunta es, ¿qué función cumple Francisco? Y Francisco cumple la función de aposición. Esto de aquí es una aposición. Profesor, ya, está bien. ¿Por qué es una aposición? Vamos a explicar. Estamos detallando, estamos describiendo que Francisco es el nombre de nuestro querido tío. Por eso, Francisco es una aposición. La aposición no va entre comas. Por lo tanto, esta aposición es una aposición especificativa. Y de esa forma hemos terminado con el análisis de la primera oración. Segunda oración. El día de ayer, la hermana menor de Pamela viajó al extranjero. Me doy cuenta que la oración está hablando de seres vivos. Por lo tanto, tengo que aplicar esta pregunta. ¿Quién viajó al extranjero el día de ayer? Y la respuesta será la hermana menor de Pamela. Esto es el sujeto. Por lo tanto, vamos a colocar en la parte superior el nombre de esta estructura. Sujeto. En la parte inferior vamos a reconocer los elementos que conforman el sujeto. Me doy cuenta luego de leer de que la palabra más importante aquí es hermana, porque de la hermana se está hablando. Por lo tanto, hermana es un núcleo del sujeto, porque hermana es un sustantivo. La es un artículo determinante, por lo tanto, la es un modificador directo. Menor también está acompañando al núcleo y lo hace de forma directa. Menor, me doy cuenta que es un adjetivo, también es un modificador directo. Y
¿Alguien me podrá decir o imaginar qué cosa será la estructura de Pamela? Me doy cuenta de que de es una preposición y está encabezando entonces a un modificador indirecto. De Pamela es el modificador indirecto. MI. Y de esta forma hemos terminado con el análisis de la segunda oración. Vamos con la tercera y última. Aquel reloj será subastado. Me doy cuenta de que la oración me está hablando de un objeto. Por lo tanto, aplicaré esta pregunta. ¿Qué será subastado? Y la respuesta será aquel reloj. Por lo tanto, aquel reloj es el sujeto y dentro del sujeto me doy cuenta que la palabra más importante del cual se está hablando es reloj. Por lo tanto, reloj es el núcleo del sujeto. Y aquel es un determinante demostrativo. Por lo tanto, es un modificador directo. Y de esta forma, jóvenes y señoritas, hemos terminado el análisis de 3 oraciones. Por un tema de espacio, no desarrollamos más oraciones. Ahora, tienes que revisar nuevamente la teoría, el desarrollo de los ejercicios y desarrollar tú en la plataforma la práctica calificada. Soy Elvis Carlos y espero que el tema de hoy les haya servido. Muchas gracias.